Ahora veamos entonces Mateo 26, 47 al 56. Con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que entregaba, el que le entregaba, les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Aquí vemos en este paralelo algo que no habíamos nombrado, no habíamos leído en el anterior, en la otra porción, en Juan. Y vemos esa escena tan conocida por nosotros, que no la vimos en el Evangelio de Juan, donde con un beso Judas entrega al maestro. Entonces ahí vemos el versículo 48, dice: y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Versículo 51. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Y habíamos visto en Juan que era el apóstol Pedro. Entonces Jesús, versículo 52, le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Un principio también tan importante que vemos desde el principio de la Escritura. Realmente lo que uno siembra, eso cosecha. Y aquí la enseñanza de Jesús va en relación al Antiguo Testamento y a lo que uno siembra y cosecha. Pero es tan hermoso ver el paralelo y entender que lo que hemos estudiado la anterior semana tiene aún tanta riqueza verlo en otros paralelos. Vemos entonces el versículo 53. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero como entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga. El Señor había profetizado una y otra vez respecto a su muerte y que Él iba a ser sacrificado por cada uno de los discípulos y por cada uno en la humanidad que pueda creer en Él. Ahora, lo que está diciendo el Señor aquí con más claridad aún: esto hay que permitir porque es parte de mi llamado. Yo estoy entregándome, y el compartimiento de la anterior semana justamente titulaba Él se entregó. Porque Él podía, como dice Él mismo, pedir ángeles del cielo y destruir a todos los que estaban ahí. La cantidad de gente que era enorme, como hemos visto la anterior semana. Y Él podía ordenar a los ángeles y tomar toda la victoria y ser libre. Pero Él se estaba entregando y Él sabía por qué el beso de Judas, a qué venía este beso, a qué venía Judas, aunque se lo pregunta. El Señor sabe porque Él mismo se está entregando con una voluntad amorosa. Vemos el versículo 55. En aquella hora dijo Jesús a la gente: como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Versículo 56. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Algo que es tan importante para nosotros. Vamos a ver en la escritura que nos toca hoy, vamos a ver aún a Pedro como el conocido, y decía, si no me equivoco en la anterior prédica, como el conocido cobarde que niega a Jesucristo. Pero pregúntense en medio de la escritura, ¿no es que todos los demás habían huido y que ninguno tuvo el valor suficiente para por lo menos de lejos ver al maestro y saber qué pasaba con él? Entonces, comentaristas hablan del temor de Pedro, y aún las escrituras hablan del temor de Pedro de ser asesinado y aún negando al Señor. Pero ¿dónde estaban los demás si no es que habían huido todos? Así que creo que tu vida y mi vida puede ser como la de Pedro, que a pesar de traicionarle, a pesar de aún alejarnos, a pesar de caer, seguimos aquí. ¿Cuántos dicen amén? Seguimos aquí.
Y perseveramos una y otra vez y no nos queremos apartar del Señor. Y al final de todo vemos que es Él el que nos atrae. Él es el que nos retiene. Y Pedro estaba seguro de que tenía que estar ahí. Y creo que tú también tienes que pensar de que en el lugar que tú tienes que estar, el lugar exacto, preciso para tu vida, es la iglesia de Jesucristo y no otro lugar. Podamos leer entonces ahora la porción que nos toca. Vamos a ir desde Juan 18, desde el versículo 12 hasta el versículo 27. Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convencía que un solo hombre muriese por el pueblo. Y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo, y este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba fuera a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él: no lo soy. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego, porque hacía frío y se calentaban, y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió: yo públicamente te he hablado al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído que les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba ahí le dio una bofetada diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he hablado mal, testifica en que está el mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Estaba pues Pedro en pie calentándose, y le dijeron: ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo: no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo: ¿no te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez, y enseguida cantó el gallo. Vemos nosotros en escena a dos personajes principales que podemos decir de parte de los judíos. Uno es Anás y el otro es Caifás. Anás era sumo sacerdote casi por 6 años. Ahora acuérdense que según el Señor, el sumo sacerdote era alguien de por vida. Es como cuando nosotros levantamos un anciano en la iglesia. No es algo democrático. Nuestro hermano Osmar, pastor entre nosotros, ha sido levantado como pastor, por lo tanto es un anciano entre nosotros, pero no es un anciano hasta que haya una siguiente votación. El Señor le ha levantado como pastor y autoridad en la iglesia, reconocido esto junto con la iglesia, porque no creo que hubiera uno que hubiera dicho: no creo que sea pastor nuestro hermano Osmar. Así había establecido el Señor el llamamiento de por vida. Y cuando se levantaba un sumo sacerdote, era levantado por Dios y era de por vida. Y aquí vemos nosotros que las cosas habían cambiado tanto, donde el imperio romano y las autoridades judías tenían hasta negociación al respecto. Un momento de esos, Anás es conocido, y bueno, hasta la muerte es conocido, como aquel que tiene el bazar en el templo. Qué cosa más espantosa. El bazar de Anás. El templo era llamado el bazar de Anás. ¿Por qué? Porque él había estructurado todo un negocio religioso. No era mejor ni peor que los traficantes de la fe que hoy día le ofrecen a la gente por dinero favores de Dios. No era peor ni mejor que ellos,
Sin embargo, para poder entender esto podemos tener algunos ejemplos. Cuando alguien iba al templo, iba con monedas para poder ofrendar ahí, y habían como unas vasijas donde ellos podían poner su ofrenda, y esto caía en alguna bolsa donde podía ser recogida después la ofrenda. Cuando iban al templo siempre traían ofrenda para el Señor. Y en el problema que existía es que las monedas que ellos traían normalmente eran monedas del Imperio Romano. Por lo tanto, posiblemente se veía ahí la imagen de César o figuras relacionadas con el imperio. Esto no podía ofrendarse al Señor. Imagínense todo lo que hago, estoy trayendo ofrenda a la iglesia. Y que el pastor diga, sí, lo que es de César al César, lo que es de Dios a Dios, y no vemos nada. Creo que el creyente debería decir, hermano, no puedo recibir este dinero aunque yo lo necesite y la iglesia lo necesite, porque es un dinero que viene de corrupción. Ahora el Imperio Romano, imagínense lo que aún teniendo a Israel como cautivo, a pesar que tenía algunos momentos, algunos derechos. Entonces esas monedas tenían que ser cambiadas por monedas del templo. Y ahora, ¿quién estaba detrás de estos cambistas? Anás. Anás era el que estaba administrando también la cosa, que siempre existía ganancia para él y para sus secuaces. Por eso el templo, aún en vez de ser un templo donde la gente podía decir, ahí está mi Dios y todo es puro y todo es santo, tenía como un intermediario a un sumo sacerdote por 6 años aproximadamente, tan corrupto que solo hacía negocios. Por otro lado, no podía venir alguien sin ofrenda, por lo tanto, podían estar con un cordero que habían elegido entre su rebaño de la manera más minuciosa. Y este cordero no podía tener manchas, no podía tener algún defecto. Y este cordero que traían con un estudio tan minucioso ellos mismos, estaban llevándolo al templo. ¿Y quiénes estaban ahí? Los secuaces de Anás, un grupo de sacerdotes mirando cada uno de estos animales y diciendo, este no puede pasar como un sacrificio para el Señor. Y el hombre que ha venido de tan lejos tenía que decir ese momento, ¿y ahora qué hago? Quiero ofrendar al Señor, Él se lo merece, Él es digno. Entonces estos sacerdotes decían, no te preocupes, aquí a este lado del templo hay un mercado de certificado por Anás. Y son animales que no tienen ningún defecto y han sido aprobados. Compra. ¿Se pueden imaginar? ¿Se pueden imaginar la falta de temor de Dios de Anás y de todos los secuaces que tenían ahí? Ahora no es raro entonces pensar que las autoridades religiosas estaban ahí tramando la muerte de Cristo constantemente. Recuerden el momento en que el Señor entra en los atrios del templo y hace de ese mercado un barullo, hace caer todo, rompe con todo, y uno dice, pucha, este Señor no ama a los vendedores ambulantes. Este Señor, qué poca misericordia con los comerciantes de la calle o los comerciantes del templo. El Señor estaba contra la inmundicia que habían hecho en medio del templo del Señor. ¿Y quién fue perjudicado cuando pasó esto con Jesús? Anás en su negocio. Así que Anás en este momento ya no es sacerdote, ya no es el sumo sacerdote, porque entre tramoñas y demás, posiblemente los mismos romanos habían visto que tenía ya mucho poder Anás, y no es raro que él mismo
hubiera dicho, bueno, está bien, yo dejo, pero aquí tengo aquí alguien de la familia que puede hacerse cargo. Y ahí está Caifás, su yerno. ¿Se dan cuenta? Entonces la familia está involucrada ahí en el negocio de Anás, y Anás no pierde el poder. Entonces es presentado como el suegro del sumo sacerdote, y vamos a ver en la escritura que vuelven a hablar de él como sumo sacerdote, justamente porque el sumo sacerdote no debería ser cambiado, debería estar hasta la muerte ahí sirviendo como tal. En medio de todo esto, Anás, Caifás y los demás estaban respirando odio contra Jesús. Y todo es injusto. Desde el principio de su arresto, todo es injusto. Veamos un poco aquí en las escrituras y volvamos al texto. Versículo 2. A Jesús, y le ataron y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Esto hemos estudiado en Juan 11, podemos ir a Juan 11, 45 al 53, Juan 11, 45 a 53, y es bueno recordar cómo Caifás da consejo al respecto. Aquí estamos en Juan 11, 45 a 53. Recordemos. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. ¿Qué había sucedido? La resurrección de Lázaro. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. ¿Qué es lo que estaba pasando? Jesús estaba tomando poder entre los judíos. Jesús estaba siendo popular entre los judíos. Conocemos el final de la historia, pero en ese entonces estaba ganando adeptos, seguidores, discípulos. El negocio de Anás y de Caifás estaba siendo afectado. Ellos estaban siendo avergonzados porque había un hombre que no estaba lleno de joyas ni de vestidos caros, y estaba en medio de ellos tocando a cada hombre y cada mujer, al más humilde de los que estaban ahí, abrazándolos, besándolos, sanándoles, preocupándose por ellos. Mientras tanto estaban ahí los que deberían ser representantes de Dios en el templo y en medio del pueblo, tan lejanos al pueblo, tan inmisericordias y llenos de abundancia económica a través de la obra religiosa. Nada que no se parezca a lo que pasa hoy día en algunas partes. Versículo 48, 49. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada. Cuando vimos este estudio, dijimos, ¿cómo puede ser que están reunidas las autoridades, los sacerdotes, la gente que realmente es docta en las escrituras, y este Caifás es tan soberbio que les dice, ustedes no saben nada? Pero como el poder económico estaba ahí triunfando sobre todos, entonces a los demás les convenía estar callados y aceptar cualquier maltrato, como aquel pobre que no tiene más que su salario y es maltratado por su jefe, y el miserable en toda esa miseria sabe que puede maltratar a cualquiera porque tiene el salario en su mano. Eso es lo que está pasando en medio de esto. Versículo 50. Si pensáis que no conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca, ustedes no saben nada si están pensando que esto no es lo que conviene. ¿Y el consejo cuál es? Que perezca uno, pero que no vengan contra nosotros los del imperio. Versículo 51. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Entonces, como era sumo sacerdote, él estaba aún dispuesto por Dios para profetizar al pueblo.
Pero no estaba profetizando como un tema de que Dios le había hablado y que el Señor le había pedido o le había dado estas palabras para que diga. Simplemente era su plan maléfico para deshacerse de Jesús. Versículo 52. Y no solamente por la nación, sino también por congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Y esto es lo que está diciendo Juan. Sí iba a morir, pero para congregar a todos los que estaban en medio del mundo, que iban a ser llamados por Dios a la salvación. Versículo 53, así que desde aquel día acordaron matarle. Dejaremos hasta ahí la escritura que está como paralelo y volvamos a el texto que nos toca. Entonces ahora entendemos mucho mejor el contexto de nuestra porción bíblica. Vemos acá en versículo 15 en adelante. Y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo, y este discípulo era conocido del sumo sacerdote, y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas que era conocido del sumo sacerdote, y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Ahora, es tan interesante como hay un discípulo entre ellos que está junto con Pedro, pero que tiene influencia. Tal influencia que puede entrar aún en la casa del sumo sacerdote. Ahora imagínense lo que era esa casa, ¿no? Parecía una de las propiedades del apóstol Maldonado, más o menos, ¿no? Tanto espacio, tan grande, que estaban haciendo fogata adentro los mismos soldados, una cantidad de gente, y aún nadie podía entrar sin una invitación. Very important person, VIP. Y aquí está negociando para que pueda. Versículo 17. Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él: no lo soy. Estamos en Juan 18, versículo 17. Aquí está la primera negación de Pedro. La primera negación de Pedro. ¿Cuándo negamos nosotros al Señor? Me acuerdo que cuando éramos muy jóvenes, no faltaba al lado nuestro alguien que venía con su periódico bajo el brazo hasta la iglesia, caminando con nosotros. Y dentro del periódico, y nadie sabía que estaba caminando con su Biblia. Entonces, caminando así orgullosamente en la cara. No, y aparte, si alguien nos decía: y de repente, si se le caía, decía: ay, no, se está llevando a la iglesia de mamá porque me ha pedido, se olvidaba cualquier historia. Pero es peor cuando nosotros aún negamos a Jesús frente al mundo entero, cuando en vez de apartarnos del pecado, participamos de él. Cuando en vez de decirle al mundo: no, hasta aquí, nos involucramos en las cosas del mundo. No somos más a causa de su amor. Cuando dicen amén. Pero le negamos cuando todavía estamos coqueteando con el mundo. Burlas, escarnio, que se iban a reír de Pedro. Pedro estaba negando por temor a la muerte. Lo más seguro es que si Pedro decía: sí, soy, la mujer decía que hay uno de ellos, y a golpes lo traían hasta el sumo sacerdote Anás, que estaba ahí, que era el dueño de todo esto, y así golpeado, humillado, estaba preparado para el matadero. Entonces, por eso muchas veces cuando hay lluvia en la ciudad, sea La Paz, sea Tarija, sea donde sea,
y de repente veo que ha llovido y que la membresía es poca en la iglesia, que la gente que ha asistido es poca, yo me pregunto y digo públicamente, ¿quién nos separará del amor de Dios? ¿Espada, muerte, enfermedad? No, solo la lluvia es suficiente para negar al Señor de nuestra vida y no darle gloria. Podamos cada uno de nosotros ver a Pedro en una situación que es muy tremenda. Él está al frente de la muerte para decir sí o no. Versículo 18. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego porque hacía frío y se calentaban, y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Versículo 19. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Ahora, aquí está buscando inculparlo. ¿Qué clase de juicio en el derecho romano? Acuérdense que mucho del derecho tiene que ver con las bases que nos dejó el derecho romano. ¿Qué clase de juicio dentro del derecho romano se hace en la casa del sumo sacerdote? ¿Qué tipo de juicio? A medianoche. Y le están trayendo. ¿Qué clase de juicio en medio del derecho romano se hace preguntándole al preso que ha sido detenido, y parece que no saben por qué lo han detenido, porque no le están diciendo al preso, usted ha sido detenido y culpado de tal cosa, aquí están los documentos que certifican esto y el otro, así que usted adentro. Están tomando al Señor Jesús sin ningún tipo de prueba de nada, sin ningún tipo de acusación. Lo tienen ahí y todavía le preguntan, a ver, cuéntanos, ¿de qué podemos acusarte? Es algo así, porque le están diciendo, a ver, cuéntame tu doctrina, y qué dices y qué enseñas, y cuáles son tus discípulos. Anás no tiene nada contra él. Es el juicio más injusto. Primero, juicio donde no debe ser el juicio. Había lugar, aún en el templo, para poder enjuiciar dentro de todo el concepto judío religioso. Roma tenía también sus tribunales, pero está ahí el Señor Jesús, atado como aquel cordero preparado para el matadero. Dice la Escritura, entonces, versículo 20, Jesús le respondió, yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo. Versículo 21, ¿por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído que les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. La multitud entera lo sabía, todo el mundo sabía la doctrina que estaba predicando Cristo, porque lo hacía públicamente. Ellos estaban en contra de Cristo porque estaba ganando adeptos, porque estaba condenando los negocios del templo, porque estaba condenando el pecado de cada uno, y es así como vivimos en medio de este mundo. ¿Por qué el mundo te aborrece? Alguien me dice, no, a mí me aman. Entonces conviértete a Jesucristo. Porque no puede ser que el mundo te ame y estés predicando el Evangelio. Cuando predicas el Evangelio, tu familia se divide entre los que no quieren saber de Cristo y los que aman a Jesús. Aún la familia que tú amas, y que yo así también amo a mi familia, y que estoy dispuesta tanto por ellos, lleno de amor por ellos, ha podido decir que el día que yo dejé todo hace más de 25 años para servir a Cristo, me dijeron cualquier cantidad de cosas tan hirientes como si yo estaría dedicándome a la prostitución o a cualquier cosa por el estilo del narcotráfico. Cuando tú predicas de Jesucristo, entonces eres tan aborrecido, así como Cristo fue aborrecido por ellos. No sabían ni siquiera de qué acusarles, simplemente les estorbaba. ¿Por qué? Porque él estaba andando en santidad y ellos estaban llenos de pecado, siendo autoridades religiosas. Varios necios y herejes, desde la televisión y el internet, están diciéndole a la gente que no les pueden juzgar. Tienen tanto pecado oculto y público que están condenando a aquellos que les critican y les juzgan. Y tristemente les están juzgando según la verdad.
Están diciendo que son como Anás, como Caifás, que son comerciantes de la fe, que tienen desde milagros falsos hasta un falso llamado por Dios. Y están amenazando de muerte a la gente para que no les critique. El creyente que realmente ha recibido el llamado del Señor está seguro que le van a criticar, está seguro que le van a juzgar. No solamente con la verdad, porque solamente somos hombres comunes y corrientes, sino aún falsamente. Porque cuando hemos decidido apartarnos del pecado, les ofende. ¿Cuántos saben que es verdad? Entonces aquí estamos en el versículo 22. Dice, cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo, así respondes al sumo sacerdote. Anás estaba seguramente mudo y avergonzado, porque había hecho que se lo traigan ahí a Jesús para de alguna manera condenarlo, encontrar algo que pueda condenarle. Y no tenía palabras frente a Jesús, porque nunca tuvo una acusación verdadera. ¿Cuál es la reacción? Ahí simplemente uno de los alguaciles, uno de los hombres que cuida al sumo sacerdote, a los sacerdotes, a alguien que está ahí en defensa supuestamente de la fe, como alguien de seguridad, le da una bofetada a Jesús sin ninguna razón, simplemente tratando de defender al sumo sacerdote que no tiene ninguna defensa en sí mismo. Jesús le respondió, versículos 23 y 24. Jesús le respondió, si he hablado mal, testifica en que está el mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Versículo 25. Y estaba pues Pedro en pie, calentándose, y le dijeron, ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo, no lo soy. Segunda vez que le negó. Uno de los siervos del sumo sacerdote, versículo 26, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? Versículo 27. Negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. 3 veces niega Pedro a Jesús. Estoy seguro que la lista de mi negación al Señor es más larga. Estoy seguro que la negación nuestra a Jesús es de aún muchas más repeticiones. Pero la misericordia del Señor con Pedro fue grande y lo vamos a estudiar domingo a domingo, posiblemente pronto ya, si Dios lo permite. Pero también el amor de Dios está para ti y para mí. El Señor no desechó a Pedro. Es que el mismo Pedro fue escogido por Dios, así como la vida de cada creyente. Dios no nos escogió porque no le íbamos a negar, sabiendo todo nos escogió. Él sabía que íbamos a volver a caer. Les comentaba algún momento en medio de la prédica, les decía, cuando mi esposa me ofende y me pide perdón, no se olviden que yo he ofendido más a mi esposa que ella a mí, pero cuando mi esposa me ofende y me pide perdón, mi respuesta normal es, te perdono y puedes fallarme de nuevo. Te perdono y puedes ofenderme de nuevo porque te amo. ¿De dónde he podido aprender esto si soy solamente un pecador? Es que el mismo Señor hace eso conmigo y lo hace contigo. El Señor no está diciendo, sí te perdono, pero nunca más. Porque sabe que no tienes el poder para nunca más. El Señor, sabiendo quién eres, sabiendo quién soy, pero estaba diciéndole, Señor, mi vida pondré por ti. El Señor le dijo, me vas a negar.
y le siguió amando. Te ruego que no deseches tu vida para el Señor. Te ruego que no deseches tu vida para el Señor cuando el Señor no la ha desechado. Te ruego que tú no te rindas y digas, bueno, hasta aquí llegué, cristiana, soy un desastre de cristiano, no puedo dejar de pecar, siempre peco y vuelvo a fallarle al Señor. Te ruego que no te rindas y puedas aferrarte a aquel que amó a Pedro, como también te amó. Que puedas tomar decisiones no en base a tu fortaleza, no en base a tu santidad, sino a la santidad y fortaleza de aquel que murió por ti y lo hizo con gusto. Él sabía por quienes estaba muriendo y murió por Pedro, como murió por ti. Y en medio de toda esta rapiña de hombres, en medio de toda esta maldad, en medio de todo este negocio de religión y todo lo que estaba frente a Jesús, el Señor siguió el proyecto de su muerte para salvar a un pecador como yo y como tú. Por lo tanto, que nadie se crea mejor que los del mundo, que nadie se crea mejor que el otro, pero que corramos a los pies de Cristo, recibamos su perdón y sigamos adelante, porque todavía queda vida, porque todavía queda tiempo para que aún el Señor tome tu vida y se la lleve o venga. Y mientras tanto hay vida, hay esperanza. Ponte de pie y podamos hablar con el Señor.